Hola, para mí es una bendición y un honor el que me permitas compartir contigo unos minutos y podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. En esta ocasión le daremos continuidad al tema que venimos tratando en las últimas transmisiones que hemos llamado el camino a la restauración. Y yo creo que ha sido importante o es importante, como lo he venido diciendo, que apreciemos la forma tan preciosa, tan oportuna, tan anticipada en cómo Dios nos ha estado hablando, cómo Dios le ha estado hablando a la humanidad. Creo que es importante que reconozcamos eso, es importante que apreciemos eso, es importante además que le demos seguimiento, que le demos continuidad trabajando justamente las cosas que Dios nos habla. Dios no nos habla nada más digamos, no nos habla sin ningún sentido, es todo lo contrario. Dicen las Escrituras en la carta Timoteo que la palabra de Dios, que la Escritura tiene o cumple multipropósitos. La palabra de Dios o las Escrituras enseñan, instruyen, redarguyen, corrigen, y cuando nosotros tenemos la actitud correcta frente a la palabra de Dios, vamos a estar viendo y vamos a estar viviendo todo ese propósito de la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de restauración o al hablar de restauración, yo enfaticé en la transmisión anterior que eso implica ser muy conscientes del tiempo que hay que invertir. Hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Es muy importante el trabajo diario. Saben que aún en casa es muy importante siempre el trabajo diario que hacemos en términos prácticos para estar afirmando lo que cada persona en la casa, en la familia es. Es muy importante eso. Y esas afirmaciones vienen a través de las palabras, pero también a través del contacto físico, a través de los gestos, a través del respeto. Es decir, hay muchas formas a través de las cuales uno puede estar afirmando a cada persona en su identidad y en su dignidad. Y eso es muchas veces lo que dejamos de hacer cotidianamente y lo que va dañando mucho el corazón y el alma de las personas cercanas a nosotros. Muchas relaciones empiezan a fracturarse porque dejamos de trabajar diariamente en las cosas que parecen pequeñitas o en las cosas que parecen insignificantes y que en realidad no lo son. Son muy importantes. ¿Sabes? Es muy importante o son muy importantes tus palabras, las palabras que usas a diario. Son muy importantes. La forma como te expresas, cómo te diriges hacia los tuyos, hacia los que viven contigo. Y así como es importante o son importantes las palabras o tus palabras, también es importante tu actitud. Y en el camino a la restauración, todo es importante. La manera como vamos entendiendo, cómo vamos visualizando, cómo vamos comprendiendo a cada persona y todo lo que implica el corazón y la vida de cada persona, todo eso se vuelve muy importante en el trabajo que estamos haciendo en el camino a la restauración. Hemos hablado hasta hoy de 4 cosas. Hemos hablado de la necesidad de humillarnos, de arrepentirnos, de confesar y de volver nuestro corazón a Dios. Hoy permíteme añadir 2 pasos más en este camino a la restauración. Permíteme hablar unos minutitos acerca del paso número 5, que es el celo por las cosas de Dios. ¿Cómo va uno caminando hacia la restauración cuando uno tiene celo por las cosas de Dios? Por favor, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. En ese versículo leemos lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Veamos cuál es la orden. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y es importante decir que el tipo de celo al que se refiere aquí significa
tener un fuerte interés por algo. Eso es lo que significa tener celo. Tener un fuerte interés por algo. Buscar o desear algo con verdadero anhelo. El celo por Dios o el celo por las cosas de Dios es una condición interna que alinea todo el ser en el genuino deseo y en el genuino amor por Dios y por todo lo que Él es. Ese es el sentido de la palabra que se utiliza en este versículo, cuando se llama o se nos llama a ser celosos y a arrepentirnos. Ese es el sentido. Y creo que nadie tiene celo o tendrá celo de Dios si se mantiene viviendo en la contaminación y en el engaño de las cosas que se oponen a Dios. Si una persona se mantiene y se mantiene y se mantiene en las cosas que se oponen a Dios, difícilmente llegará a tener un genuino interés por las cosas de Dios. Por eso es importante comprender bien yo llamaría el binomio que presenta este versículo. ¿Te das cuenta? Habla del celo y al mismo tiempo, del arrepentimiento. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ya hemos comentado brevemente cuál es el sentido de la palabra arrepentirse. Dar un giro completo, ser transformado en tu estructura mental. Es un cambio de mente. Entonces, cuando tú eres movido por un genuino interés por las cosas de Dios, vas a ser también muy sensible para identificar el engaño, para identificar todas las cosas que contaminan lo que es limpio o lo que es recto delante de Dios. Eso fue lo que sucedió en el corazón de Jesús en ese pasaje o en ese episodio que muchos de ustedes recuerdan o conocen, cuando la Biblia narra que Jesús entró al templo y dice la Escritura que empezó a volcar las mesas de los cambistas, las mesas de los mercaderes, que habían convertido el patio del templo literalmente en un tianguis, en un mercado. Y entonces Jesús tuvo celo por las cosas de Dios. Jesús tuvo celo por la casa de Dios, porque su corazón, su interés estaba puesto en ello precisamente. Y entonces pudo identificar claramente el peligro de la contaminación, el peligro del engaño. Y así es justamente como tú y yo tenemos que también aprender a identificar. En este camino a la restauración tenemos que aprender a identificar el peligro del engaño y el peligro de la contaminación, para que entonces paremos eso, para que nos alejemos de eso, para que no permitamos de ninguna manera eso, y entonces podamos encaminarnos en el camino a la restauración. Esto es muy importante. Así como los otros 4 pasos son importantes, este 5º paso también es muy importante. Ahora permíteme hablar de un 6º paso, que al estar meditando en esto, yo pienso que en algún sentido estos primeros 5 pasos que hemos comentado como que apelan directamente a nuestra conciencia, a nuestra voluntad y a nuestra responsabilidad. La humildad, el arrepentimiento, la confesión, el volver nuestro corazón a Dios y el celo por las cosas de Dios. Pero al estar leyendo las Escrituras, si me quieres acompañar por favor a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vamos a identificar ahí un 6º paso en el camino a la restauración que me impresiona mucho y me bendice mucho. Ese versículo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y noten cómo habla aquí de 2 palabras, de 2 conceptos que yo las englobo en este 6º paso. Este 6º paso en el camino a la restauración es la promesa y la paciencia de Dios. Es decir, noten que así como es importante la humildad y el arrepentimiento,
la confesión, etcétera, también juega un papel muy importante en la restauración, la paciencia y la promesa de Dios, o la promesa y la paciencia de Dios. Porque cuando Dios nos llama a la restauración, es impresionante que Él nos guía en todo. Cuando Él nos llama, cuando Él es el que abre su boca, declara una palabra y llama al hombre a la restauración, Él es quien nos guía en todo. Él es quien nos dice qué ver, Él nos dice en qué debemos enfocar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Por eso es muy importante asentarnos en su promesa y en su paciencia. Estar bien plantados en su paciencia, porque tanto su promesa como su paciencia apuntan a algo que es claramente definido en las Escrituras. Apuntan a la salvación y al bien del hombre, a la salvación y al bien del hombre. Es increíble ver que la promesa de Dios desde su origen es una promesa de bendición. Y yo no me voy a cansar en decirlo y en repetirlo. Todo lo que Dios busca para el hombre es bueno y es el bien, es su bendición. Dios realmente quiere bendecir tu vida. Dios realmente quiere bendecir al hombre. Dios realmente quiere bendecir a toda persona en la tierra. Dios no es un tirano, aunque muchas personas piensan que lo es. Dios realmente está actuando conforme a sus propósitos, aunque muchas personas estén perdidas en sus propios razonamientos. Y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, dice la Escritura, para cada persona en la tierra. Por eso es importante entender el papel que juega la palabra y la promesa de Dios, la promesa y la paciencia de Dios en el proceso a la restauración, en el camino a la restauración. Es muy importante saber que cuando tú vas caminando hacia la restauración, tienes delante de ti, tienes detrás de ti, tienes a tu derecha, tienes a tu izquierda la paciencia y la promesa de Dios. Por lo tanto, Dios anhela esperar a que tú vuelvas a Él. Dios está esperando a que volvamos a Él. Si no hemos sido consumidos, dice la Escritura, es por las muchas misericordias de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es paciente y porque lo que Él quiere es tu bien y tu salvación. Por eso no nos consume. Por eso las cosas que vivimos en la tierra no son más graves. Dios es paciente, Dios está esperando y esperando y esperando por ti, porque Él quiere tu salvación, y eso es muy importante. Así que este día estamos añadiendo 2 pasos más en este camino o en este proceso a la restauración. Estamos entendiendo el lugar que juega, el papel que juega el que nosotros tengamos celo por las cosas de Dios, celo por la justicia, celo por el bien, celo por la rectitud, celo por el respeto, celo por el amor, celo por el derecho, celo por la paz. Y podríamos hacer una lista larga que son las cosas que definen quién es Dios y cómo es Dios. Pero el otro punto es la promesa y la paciencia de Dios, que son una bendición impresionante a la vida de cada uno de nosotros. Así que hagamos ese recuento. Hasta hoy llevamos 6 pasos en el camino a la restauración. Número 1, la humildad. Número 2, el arrepentimiento. Número 3, la confesión. Número 4, el volver nuestro corazón a Dios. Número 5, el celo por las cosas de Dios. Y número 6, la promesa y la paciencia de Dios. Todas estas cosas, cuando están trabajando, ¿verdad? Como una especie de engranaje, y se están moviendo como en una especie de engranaje, justo nos van a ir llevando a una restauración preciosa. Vamos entonces a ver cómo el orden nuevamente empieza a ser restablecido, cómo las cosas se empiezan a arreglar, cómo las cosas empiezan nuevamente a verse en la gloria en la que fueron creadas y diseñadas por Dios. Y eso es justo lo que Dios quiere para todos nosotros, y a eso es a lo que nos está llamando, a vivir ese tipo de restauración.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que nos permitas pararnos en tu promesa, que nos permitas pararnos en tu paciencia y que hagas, Señor, encender nuestro corazón para que podamos tener amor, respeto y un genuino y verdadero interés por todo lo que es tuyo, y que podamos ser celosos de resguardar la verdad, la justicia, el derecho, la paz, que podamos tener un carácter que vigile, que vele, que luche, que defienda eso en todas las áreas y en todos los ámbitos de la vida. En el nombre de Jesús oramos para que cada habitante en el planeta pueda percibir, pueda entender que hay una promesa y que hay una paciencia que ahí está aguardándonos, esperándonos. En el nombre de Jesús, bendice a las naciones, bendice a nuestra nación, bendice la iglesia, bendice las familias, bendice cada casa y bendice nuestro corazón en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga. Ahí vamos en el camino a la restauración. Todavía nos faltan algunos pasos y los vamos a ir abordando en las siguientes transmisiones. Un abrazo, saludos y bendiciones.